Pues bien, familia, el árbol de la vida tiene que ver con unas enseñanzas de la Cábala. La Cábala es básicamente cómo se transcribe, cómo se descifra el Antiguo Testamento, todo lo que está basado en la Biblia. Muchos de nosotros podemos ser cristianos, supongo que de la mayoría habrán personas tal vez que sean más budistas, que sean más de lo que sea, pero probablemente la gran mayoría seamos cristianos o hayamos nacido con una educación cristiana, y realmente todo lo que tiene que ver la educación cristiana se fundamenta en las enseñanzas del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento es todo lo que pasó pues, con Abraham, con Moisés, con todos los profetas antiguos. Y la Cábala es una doctrina secreta que era pasado de maestro a maestro y que solo unos pocos podían acceder. Ha sido secreto durante muchísimo tiempo. Es algo único de la época actual que se han abierto todas las puertas para conocer los secretos de la Cábala. Antes era completamente prohibido. O sea, la gente moría para defender estos secretos. Os hablo de que todas las sociedades siempre se han considerado como sociedades secretas aquí en Occidente. Podríamos hablar de la masonería, de la Orden Rosacruz, los Illuminati, un montón de cosas de estas que seguro que habréis visto vídeos por YouTube o habréis visto cosas por ahí. Todo este conocimiento se fundamenta en los principios cabalísticos. La cábala, hace unos días hice una entrevista con Mario Sabán, que os recomiendo, brutal, increíble, y precisamente estábamos hablando de eso, ¿no? La cábala es el fundamento de todas las sociedades secretas, de todo el conocimiento ocultista de Occidente, ¿vale? Había una terapeuta, bueno, una investigadora muy famosa, que se llamaba Alice Bailey, que era muy famosa del ocultismo, y decía que la cábala es el yoga de Occidente, ¿no? Porque el yoga, pues bueno, es algo que se ha puesto de moda aquí y está muy bien, pero tiene unas raíces orientales, ¿vale? Y esto alguna vez lo hemos hablado. Oriente y Occidente pensamos diferente, ¿vale? En Oriente, o sea, por eso a veces pasan problemas y a veces hay personas. Yo lo digo porque yo, por ejemplo, en mi familia tuve un ejemplo de una persona que se hizo como muy budista, y está todo bien, pero realmente empezó a aplicar al 100% los principios budistas, y eso implicaba pues desapegarse de todo, desapegarse de la familia, bueno, hacer como un cambio muy brutal, ¿no? Y eso es porque realmente la doctrina oriental del budismo, si la seguimos a rajatabla, cuesta mucho de pegar aquí en España o aquí en Occidente, porque tenemos otros principios. Nosotros en Occidente somos una cultura que tiene que ver con materializar, con valores, que tiene que ver con principios éticos y sobre todo con tomar acción, ¿vale? La cultura occidental se basa en tomar acción. La cultura oriental se basa en la contemplación. En Oriente es completamente normal decir, mira, yo me voy a dedicar mi vida a contemplar, me voy a sentar en medio de la calle. O sea, si tú vas por la India, es normal que haya una persona que se haya sentado en medio de la calle a meditar y nadie le dice nada. Y nadie se va a parar nunca a decirle nada. Quiero decir, es completamente normal. Tú te puedes parar y dedicarte tu vida a contemplar y no pasa nada. Alguien te dará de comer, si pides por ahí, pues podrás sobrevivir, podrás beber agua, no hay ningún problema. Nosotros aquí en Occidente es completamente diferente, vivimos un mundo completamente diferente. En Occidente tienes que crearte tú las oportunidades, y si no te lo creas, pues probablemente puede ser que acabes bastante mal. Entonces vivimos en un mundo completamente diferente, precisamente porque Oriente, en un principio, toda la parte, si os fijáis, ¿no? Arabia, donde nacen todos los grandes profetas, ¿no? En Arabia, en los desiertos, casi todos los profetas, casi todas las religiones antiguas nacen en los desiertos. Los desiertos son lugares donde no hay nada y la gente pues está mucho más inclinada a contemplar y a meditar. En cambio, en Occidente había de todo. En Occidente siempre hemos tenido de todo, hemos tenido mucha abundancia de productos, de comida, de bosques. En un bosque hay de todo. En un bosque puedes encontrar de todo. Y este es el mundo en el que hemos vivido en Occidente. Entonces, la mente occidental va en base a construir, en base a crear. En cambio, la mente oriental va mucho más en base a contemplar y en base a dar ese paso atrás, ¿no? Cada uno puede elegir lo que quiera, pero sí que es verdad, lo que os voy a explicar hoy es cómo entender. Para mí me gustó mucho porque fue cómo entender la espiritualidad desde un punto de vista en el cual podamos disfrutar del mundo material, podamos disfrutar de la abundancia, podamos disfrutar del dinero, y no está nada en contraposición, y es lo que vamos a entender hoy. Y para empezar a entenderlo, es esta pequeña
introducción, entender qué es la cábala. La cábala es el código secreto para descifrar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento tiene varios niveles de entendimiento y el nivel más alejado del real es el nivel literal. Seguro que todos vosotros habéis visto a personas, no, porque Jesús resucitó en 7 días. Bueno, o Jesús caminó sobre las aguas. Todo eso, familia, según las enseñanzas cabalísticas, son metáforas, ¿vale? Se tienen que transcribir, tienen un significado metafórico y siempre aduce a principios del entendimiento y principios del crecimiento personal. Así que dejemos de ver las escrituras bíblicas como tal como lo que escriben. Lo que escriben son solo significados de otras cosas, ¿no? Dios creó el mundo en 7 días, no significa 7 días. El número 7 tiene un significado, todo es un significado brutal. Cuando empiezas a entender un poco cómo funciona la cábala, te vas a entender que realmente fue hecha por personas de un nivel intelectual increíble, porque todo está codificado y todo tiene un significado. Para que entendáis bien un poco, solo la palabra con la que empieza la Biblia, que es la palabra Bereshit, yo he visto clases de rabinos explicando solo esa primera palabra. ¿Por qué la Biblia empieza por la palabra B y no por la palabra A? Si en el abecedario hebreo también empieza por el A, Aleph, que es la primera palabra, y B es Bereshit. Y la Biblia, que es el libro sagrado, empieza por la palabra B y no por la palabra A. Solo con eso puedes tener 3 horas de discusión y de explicar por qué de todo eso, ¿no? Bueno, lo importante no es tanto hablar de todos los detalles concretos, sino entender, primero, por qué fue que fue prohibida y por qué la gente daba su vida para aprenderla. Toda la masonería, familia, todas las sociedades secretas, vosotros sabéis que no sé, el 70-80% de presidentes de Estados Unidos han sido masones, que un montón de personas famosas, todas las personas, por ejemplo, esto es lo que yo descubrí en mi libro, todas las personas que se dice que habían utilizado el secreto, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, todos los grandes filósofos, investigadores, gran parte de ellos habían pertenecido a sociedades secretas. Vale, sí, hostia, ¿y qué hay? Bueno, hay mucho, ya sabéis que en internet hay mucha cosa, ¿no? Sí, que son satánicos, que son no sé qué, que invocan al demonio, bueno, hay de todo, ¿no? Pero si te pones a ver detrás de todo ello, al final, desde un punto de vista objetivo, científico, ¿qué están estudiando? Están estudiando la cábala. ¿Y qué es la cábala? Es cómo transcribir el Antiguo Testamento. Hay gente, sí, pero es que la cábala es invocar a demonios, tal. Bueno, eso lo vamos a dejar aparte, familia. No queremos entrar en ese mundo ni en todo eso. Yo quiero hablar simplemente de qué es lo que podemos utilizar en nuestra vida a día y por qué las mentes más grandes de la historia de la humanidad lo han estudiado, ¿vale? No lo he estudiado yo, no lo ha estudiado nadie, se lo han estudiado las personas más grandes de la historia de la humanidad. Los mismos caballeros templarios, supongo que muchos de vosotros conocéis los caballeros templarios, que fueron los que crearon todo el movimiento, pues por ejemplo, del gótico, el estilo gótico, toda la arquitectura en Europa cambió, fue una gran revolución, todo lo que trajeron los caballeros templarios. Los caballeros templarios lo que hicieron fue ir a Israel, ir a Tierra Santa, y allí trajeron escritos cabalísticos, aprendieron la cábala, y con todo ese conocimiento volvieron aquí, y con todo ese conocimiento se hicieron ricos. Entonces, se hicieron tan ricos que el Papa mismo les ordenó quemar y ordenó acabar con ellos. Entonces, lo que quiero que entendáis es que es un conocimiento muy, muy, muy práctico y muy aplicable, y es algo que siempre ha estado muy oculto. Precisamente mucha gente lo ha querido ver como que ha estado oculto debido a su poder, ¿no? Decir, bueno, es que tiene tanto poder, funciona tan bien que realmente pues debería estar prohibido o no debería estar apto para todos, ¿vale? Ahí también os digo, pues bueno, cada uno al final va a hacer en base a su nivel de conciencia y a lo que él crea que está bien. Obviamente, siempre esto es lo mismo, familia. Cualquier cosa que toquemos, si lo hacemos para el bien, si lo hacemos para aportar luz al mundo, no pasará nada. Si no, pues obviamente al final todo ese mal te vuelve, ¿no? O sea, al final no hay un punto medio, o sea, no hay una manera de hacer trampa, ¿no? O sea, si tú haces mal, pues el mal te vuelve. Hay personas que dicen, no, es que la cábala es demoníaca, es tal, no sé qué. Bueno, yo ahí no me he metido, pero también te digo una cosa. Yo me estoy dando cuenta últimamente que lo más satánico que existe es creer que existe el mal. ¿Por qué? ¿En qué sentido? ¿No? Y esto lo hemos hablado varias veces. Tenemos que entender que todos estamos aprendiendo, todos estamos en estado de conocimiento. Y obviamente hay personas que hacen lo que nosotros creemos que es mal. Y
oye, pues es verdad, hay personas que actúan mal. Pero es mejor decirles que están en aprendizaje y que tal vez pues, aún no han madurado suficiente. Lo digo porque, y hoy la veremos, ¿vale? El hecho, y lo hemos hablado varias veces también, el tema de juzgar, el tema de diferenciar entre buenos y malos, blancos y negros, guapos y feos, cristianos y no cristianos, budistas y no budistas, el tema de diferenciar, familia, nos separa, crea barreras, crea guerras y crea todos los males de la historia de la humanidad. Todos los males de la historia de la humanidad vienen por la separación, por el hecho de considerar que yo estoy aquí y vosotros estáis ahí, y que yo soy mejor o vosotros sois mejores por estar ahí que yo por estar aquí. Ese es lo que ha creado más guerras y más muertes en la historia de la humanidad, ¿no? ¿Por qué Ucrania y Rusia están en pelea? Pues porque Rusia se cree mejor o porque Ucrania se cree mejor, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Lo que vamos y a lo que tendemos y a lo que tienen todas las religiones del mundo es a la unidad, ¿vale? Vamos a simplemente juntarnos, a crear, a eliminar esas barreras. De hecho, los maestros cabalistas decían que tenían prohibido decir la palabra yo, porque cuando tú dices yo, te estás separando. Hoy vamos a entender un poquito sobre todo esto. ¿Vale? Intentaré hacerlo lo menos denso posible para que sea lo más fácil. Ya sabéis que me gusta siempre intentar dar las cosas lo más simplificadas posibles para no irnos por las ramas y sobre todo que entendamos estos principios que son muy místicos, muy sagrados, muy ocultos, pero que casi pues se han puesto al alcance de todos. Bien. Es que hoy tenemos una clase potente, me gusta la clase de hoy. A ver, os voy a poner una imagen. A ver, déjame un poquito. Bien, familia, supongo que todos vosotros habéis visto, habéis oído hablar, obviamente, casi todos nosotros hemos tenido educación cristiana, habéis oído hablar de todo lo que tiene que ver con el jardín del Edén, Adán y Eva. Seguro que todos vosotros sabéis lo que es, ¿verdad? Ponedmelo en el chat, ¿ok? Adán y Eva, ¿vale? Obviamente fue, según la tradición, todo esto lo voy a hacer muy simplificado y muy rápido para que lo podamos entender todos y que tampoco nos vayamos a ir por las ramas porque esto no es un seminario de teología, ¿no? La idea es, Adán y Eva, bueno, a ver si me deja compartir pantalla, si no ahora os lo envío. Ahora sí, vale. Bien. Familia, confirmarme que podéis ver la imagen, ¿vale? Vale. Chat. Vale, sí, ok. Vale. Bien. Vamos a ver. Antes que nada, esto también quiero ver si se puede... Bueno, antes que nada quiero explicaros una cosita antes de entrar aquí. Bien, ahora que sé que se va. Vale. El mito de Adán y Eva. Dios crea el mundo, crea el universo, crea los planetas, ¿vale? Hay todo... O sea, el Génesis explica cómo se crea el universo, cómo se crea el mundo, ¿vale? Dios crea el viento, crea primero las fuerzas elementales, ¿no? Fuego, agua, tierra. Luego crea los animales, crea los peces. Crean, pues, un montón de... todo lo que existe. Crea los ángeles, esto también es importante. Crea los ángeles. Y luego, finalmente, al final de todo, crea al hombre. Y esto tiene un significado también. Esto no es nada en la Biblia, esto es algo muy, muy loco. Nada en la Biblia es azaroso. ¿Vale? Dios crea al hombre la última creación. ¿Qué significa? La última creación es siempre la creación más extensa, que tiene más poder, que tiene más influencia. Entonces, esto ya te dice algo. Todas las personas que creéis en los ángeles, que ojo, con los ángeles también podríamos crear otro programa, porque hay muchas cosas y al final los ángeles también se entienden en la cábala como estados de pensamiento. No hace falta hablar de seres con alas, podemos hablar de estados de pensamiento únicamente. Y del inconsciente colectivo y de cosas así muy, muy potentes, que no es solo algo muy metafísico, porque hay personas que me dirán, oye, pero los ángeles, bueno, podemos hablar desde diferentes perspectivas. Pero los ángeles, básicamente, se crean antes que el hombre. ¿Qué quiere decir? Que el hombre tiene poder sobre todas las jerarquías que están anteriores a él. Es decir, el hombre puede controlar a los ángeles, el hombre puede controlar a los animales, el hombre puede controlar el medio, los elementos,
Y esa es nuestra realidad, ¿no? Hemos conseguido hacer presas de agua para poder controlar el agua, podemos controlar el fuego, podemos hacer una chimenea cuando queramos, hemos conseguido controlar las fuerzas de la naturaleza y hemos conseguido controlar a los animales porque los podemos meter en una granja y podemos pues obtener sus alimentos, ¿no? O las plantas. Entonces el hombre tiene la capacidad de controlar todos los seres que han sido creados antes que él, incluidos los ángeles. Y este es el principio básico de toda metafísica que tiene que ver, porque hay mucha gente que me dice, no, pero es que a veces pues puedes invocar energías. La clave de todo, si crees en todos estos aspectos, es que el ser humano es la creación última de Dios y por lo tanto tiene poder sobre todas las anteriores. ¿Qué quiere decir? Que aunque hubiesen cosas que no, seres o lo que sea, ángeles, lo que sea, nosotros siempre tenemos el poder de invocarlos o desinvocarlos. Siempre tenemos el poder sobre todas las energías y todas las jerarquías anteriores. Bien, Dios crea al hombre y lo puso a vivir en el paraíso. ¿Vale? El hombre es Adán y está creado del barro de la tierra. ¿Qué es el barro de la tierra? Es la arcilla. ¿Qué es la arcilla? Algo que se moldea. ¿Qué es lo que se moldea? Algo que podemos transformar con nuestras manos. Entonces, Dios creó a un Adán, a un hombre, de barro. ¿Qué significa? Que es un hombre que se puede moldear. Si tú estás hecho de arcilla, significa que tú te puedes moldear. Tú puedes ser como tú quieras. Tú puedes moldear tu cuerpo, tú puedes moldear tu alma, tú puedes moldearte en todo momento. Y eso es importante. ¿Vale? Entonces, Dios creó al hombre de arcilla para moldearse a sí mismo. Bien, pero el hombre estaba solo, se encontraba solo, se aburría y entonces decidió crear a Eva. Y el hombre y la mujer, Eva y Dios, ellos tres, vivían en paz en el paraíso. ¿Vale? ¿Qué significa vivir en paz? ¿Y qué significa que estaban juntos? Ahora veremos bien qué es Adán y ahora veremos qué es Eva porque no es nada de lo que pensáis. Significa que estaban en unidad con Dios. ¿Qué es Dios? Dios, según la Cábala, se llama Ein Sof. ¿Vale? Os lo voy a escribir en el chat. Ein Sof. ¿Qué significa Ein Sof? Significa lo indescriptible, lo que no tiene definición. Pero la definición más cercana, o sea, Dios no podemos decir nada de lo que es Dios, pero lo más cercano a lo que podría llegar a ser Dios es la unidad. Pero ya la unidad, ya el concepto de unidad es como una simplificación de lo que es Dios, porque Dios es mucho más que eso, pero Dios es todo, pero nuestra manera más fácil de entenderlo es a través de la unidad. Y entonces, básicamente, Dios es, ¿vale? El Ein Sof, es lo indescriptible, es algo que solo se puede sentir. De hecho, si tú dices, yo estoy con Dios, ya no estás con Dios, porque ya lo estás simplificando, ya lo estás describiendo. Esta manera es mucho más, bajo mi opinión, es mucho más franca y mucho más filosófica esta manera de entender a Dios que no, por ejemplo, la manera en que tenían, bueno, que tiene el catolicismo, ¿no? Que Dios es un hombre con barba y Dios es un tío que puedes hablar con él y, o la mala interpretación a veces que tenemos de que Jesús, ¿no? Hay muchas personas que me dicen, no, es que Jesús es Dios. Bueno, en la Biblia tampoco en ningún momento dicen que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios y es el representante o lo que sea, ¿no? Pero eso según, por ejemplo, la Cábala o según los escritos antiguos, sería idolatrar, ¿no? Sería idolatrar a alguien, ¿no? Y básicamente eso es malo, ¿no? Porque Dios es el uno, ¿vale? Y no se puede describir con palabras. Eso es lo que dicen los judíos, los cabalistas. Entonces, ese principio es muy potente, ¿vale? Obviamente lo más cercano es la unidad. Adán y Eva, el hombre y la mujer, vivían en contacto con Dios. Todo iba perfecto. Estaba todo genial. Vale. ¿Qué es Adán y qué es Eva? Si os fijáis, si entrásemos en una logia masónica, por ejemplo, veríamos que existen dos columnas, la columna de la izquierda y la columna de la derecha. Esto que os hablo son conocimientos ocultistas muy avanzados, ¿no? Y veríamos que existe el sendero de la izquierda, la columna de la izquierda y la columna de la derecha. Bien, estas dos columnas representan dos estados, dos polos, positivo y negativo, izquierda y derecha, femenino y masculino, Adán y Eva. ¿Pero qué es Adán? Adán no es un hombre. Adán es nuestro cerebro. Y ahora os voy a explicar.
hay una foto, que de hecho, mira, no la he buscado, la voy a buscar en un momento. Si sabéis la Capilla Sixtina, el cuadro de Miguel Ángel, o sea, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, hay un cuadro que se ve a Dios tocando a Adán, ¿vale? El típico cuadro este que seguro que lo habéis visto todos 1000 veces, ¿no? Si vosotros os fijáis, ¿vale? Os voy a pasar esta imagen por el grupo. Si vosotros os fijáis en esta imagen, que es la imagen típica de Dios tocando a Adán, esta imagen, de hecho, Miguel Ángel, como veréis, Miguel Ángel, todos los grandes artistas sabían de Cábala y todos los grandes artistas sabían todos estos principios y lo estaban poniendo en sus obras a la vista de todo el mundo. Ese es el verdadero secreto, la verdadera, cuando se habla del secreto, cuando se habla de algún secreto oculto, ese es el verdadero secreto oculto, que estaba a la vista de todo el mundo. De hecho, mira, o sea, esto es la Capilla Sixtina. Si nosotros vamos a la Capilla Sixtina y vemos el cuadro de Adán y Eva, o sea, de Dios creando a Adán, vemos que la figura de Dios es exactamente la misma silueta que un cerebro humano, ¿vale? Ya nos lo están diciendo, Dios tiene que ver con el cerebro humano. Bien, y cuando vemos esto, entendemos que Adán y Eva son dos polos de lo mismo, de un cerebro humano. ¿Y qué dos polos hay en un cerebro humano? Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Pilar izquierdo, pilar derecho, masculino y femenino. ¿Y qué es el hemisferio derecho? El hemisferio derecho del cerebro, ¿vale? Es el hemisferio de la intuición. Es el hemisferio de los visionarios, de los mediums, de las personas que dicen, hostia, es que tengo esta visión, o de los artistas. Por ejemplo, los artistas tienen muy desarrollado el hemisferio derecho. Oye, es que yo veo algo y ya me imagino una casa, me imagino unos dibujos, me imagino... Todas las personas que tenéis mucha imaginación, tenéis muy desarrollado el hemisferio derecho. Bien, el hemisferio derecho del cerebro es llamado Adán. Y esta es la grandeza. No estamos hablando de personas, no estamos hablando de muñequitos, ni estamos hablando... Todas las personas, lo que os he dicho, ¿no? Que os creáis que la Biblia era una cosa literal, pues estáis completamente equivocados, porque tiene un significado oculto. Adán es el hemisferio derecho del cerebro. Y Dios creó a Adán, creó a un hombre conectado. En este sentido, veréis que hay una cosa contraintuitiva. Siempre se nos ha dicho que la mujer es intuitiva, tiene que ver mucho más con las emociones, y el hombre tiene que ver mucho más con la razón. En este caso, en el mundo de la cábala, es diferente, ¿vale? Se entiende como que Adán es la parte más intuitiva y la mujer será la parte más racional. Lo digo porque eso es lo único que va a ser un poco contraintuitivo, que no nos va a cuadrar en un principio, ¿vale? Pero es como está estructurado. Bien, Dios crea a Adán, un ser completamente intuitivo, un ser completamente que básicamente no se dejaba guiar por la razón, se dejaba guiar por sus sentimientos, por su corazón y básicamente así. Pero el mundo estaba descompensado. ¿Por qué? Porque Adán se sentía solo. Adán necesitaba otra fuerza, un poder a su lado para impulsarle. Y por eso Dios decidió crear la mujer. ¿Qué es la mujer? El hemisferio izquierdo del cerebro. ¿Qué es el hemisferio izquierdo del cerebro? El hemisferio izquierdo del cerebro es la razón, ¿vale? Es la racionalidad. Ya os digo que esto es un poco contraintuitivo, pero tenéis que entender que Adán no es tampoco el hombre, ni Eva es solo la mujer. Simplemente son dos fuerzas. Dios creó una fuerza intuitiva y luego Dios tuvo que crear una fuerza, digamos, racional para equilibrar. Hasta ahí estaba todo bien. Vivían en un triángulo perfecto. Dios arriba, a un lado Adán y a otro lado Eva. Y se compenetraban perfectamente. Estaban en continua conexión. Estaba todo perfecto. Pero toda historia ya sabemos que tiene su malo, el malo de la historia, ¿no? ¿Quién es el malo del Génesis? Pues es la serpiente, ¿no? Recordamos que vino una serpiente a tentar a Eva, ¿no? Insisto, todo esto también se ha interpretado siempre desde un punto de vista, no, es que la mujer, el tema, no tiene nada que ver esto con la mujer, ni tiene nada que ver con todo el tema del feminismo, ni nada, no tiene nada que ver con todo esto. Simplemente es una fuerza. Dios tentó, o sea, la serpiente tentó a la fuerza femenina, a la fuerza en este caso que era la fuerza de la razón, y le hizo morder la manzana. ¿Por qué? ¿Por qué la serpiente? ¿Quién es la serpiente? La serpiente, familia, es algo que ya hemos hablado muchas veces, que es el cerebro reptiliano. Nosotros tenemos un cerebro reptiliano que es básicamente el cerebro instintivo. La serpiente formaba parte del reino animal.
¿vale? Del reino de los instintos, del reino de los vicios. Y vio al hombre tan perfecto y dijo, hostia, tengo que tentar al hombre. Me da envidia del hombre y yo quiero que el hombre baje a mi reino. Porque el hombre no es muy injusto que yo esté reptando por la tierra. La serpiente es un ser que todo su cuerpo está en contacto con la tierra. ¿Qué significa? Con el mundo material. La serpiente es un ser material, por eso siempre se nos ha interpretado el sexo o el vicio con la serpiente, porque es un ser que es muy materialista, ¿no? Entonces, la serpiente tentó al hombre y le dijo, oye, yo quiero, o sea, me da envidia que tú seas el hijo predilecto de Dios y que tú puedas vivir con él en el paraíso y yo tenga que estar aquí jodido en la tierra. Entonces dijo, vale, te voy a hacer un juego, y Eva picó en ese caso. ¿Y qué es el juego que le hizo? ¿O qué le hizo? Básicamente, Eva tiene que ver con la razón. La razón es muy buena, es perfecta para entender el mundo. Nos da mucho conocimiento, pero llega un momento que la razón, de tan lista que es, empieza a juzgar y empieza a decir, vale, entonces esto es bueno, esto es malo, tú eres bueno, tú eres malo, tú eres del lado de los míos, tú no eres del lado de los míos. Empieza a juzgar, empieza a ver lo que es bueno, lo que es malo. ¿Y cómo se llama el árbol de la vida? O sea, el árbol de la tentación del que come Eva, la manzana, en hebreo, se llama el árbol del bien y del mal. Eva lo que hace, la razón, lo que hace es que come un fruto, todo esto es una metáfora, come un fruto que le hace juzgar y ver el mundo en base a bueno y en base a malo. Antes no existía eso. Cuando vivían en completa armonía, Adán, Eva y Dios, vivían en un estado de no juicio, en un estado de puro flujo con la vida, de pura aceptación, de pura gratitud, de pura creación, de puro sentimiento de unidad, de pura sentimiento. Pero Eva, o en este caso la fuerza racional, lo que hizo fue, se pasó de raya, se pasó de la raya y empezó a juzgar. Y Dios vio eso como algo malo, porque dijo, estás poniéndote en mi papel. O sea, el que juzgo bien o mal soy yo. Y tú, el ser humano, que eres una creación, estás intentando ponerte en mi papel. Y todos sabemos, familia, supongo que esto lo hemos visto muchas veces. Muchas veces nos hemos dado cuenta que hemos juzgado a alguien y luego, después, cuando hemos entendido tal vez todo lo que pasaba, todas las condiciones, todo lo que estaba pasando, lo dices, uy, igual me precipité con ese juicio, ¿no? Todos nos ha pasado, que hemos emitido un juicio y hemos dicho, uff, es verdad. ¿Por qué? Porque para emitir un juicio deberíamos saber todo de esa persona, ¿no? Si yo digo, es que esta persona es un impresentable, bueno, tendría que haber visto toda su vida en una película, ver todo lo que le ha pasado y entonces a partir de ahí juzgar. Y eso es imposible porque solo podemos ver nuestra vida, ¿no? Entonces, realmente cualquier juicio que hagamos siempre es un poco precipitado y siempre es un poco irracional. Y básicamente, este juicio, ¿no? Que el límite de todo esto sería, pues lo que dicen, ¿no? No, es que todos los madrileños son unos chulos. No, es que todos los brasileños son así. Este tipo de juicios, digamos, es lo que enfadó a Dios. Es decir, oye, bueno, ¿cómo puedes, que con todo lo que te he dado la inteligencia, que te he dado la mayor creación, la mayor capacidad intelectual en todo el reino, y tú lo estás utilizando para hacer generalizaciones tontas? Entonces fue como, vale, pues si realmente quieres participar en este mundo de buenos y malos, básicamente quieres ser el rey de la creación, quieres equipararte conmigo, quieres decir lo que está bien y lo que está mal, dedicarte a juzgar al mundo. Si realmente quieres hacer esto, hazlo, pero no lo hagas aquí en el paraíso. Te expulso a la tierra. Y así fue como Dios decidió expulsar a Adán y Eva del paraíso. ¿Qué quiere decir? Que antes Adán y Eva lo tenían muy fácil. Antes Adán y Eva, por así decirlo, se podían poner a meditar. ¿Y qué es antes? Me refiero. Antes se refería a la época primitiva, cuando vivíamos en estado de naturaleza con los animales. Lo teníamos muy fácil, vivíamos muy apegados, o sea, muy en el ciclo natural, muy en un punto de no juicio, o sea, estoy seguro de que tenían un corazón muy grande, o sea, en esos tiempos, o por lo menos vivían en un estado mucho más natural, pero el hecho del juicio, el hecho de crear el juicio, el hecho de crear el bien y el mal, empezó a separar pueblos, empezó a separar personas, a separar familias. Todo lo que tiene que ver con la expulsión del paraíso tiene que ver con la separación. Por eso los judíos tienen prohibido decir la palabra yo, ¿no? Los maestros rabinos. Empezó a separar.
y nos expulsó a la Tierra. ¿Y en la Tierra qué es? Un campo de aprendizaje. Es un campo de entrenamiento para que nos pongamos fuertes y para que empecemos a crear. Entonces, desde entonces, nosotros estamos expulsados, castigados en la Tierra, con la posibilidad de mejorarnos para algún día llegar a Dios. Pero Dios lo puso más difícil. Dijo, antes lo tenías muy fácil para conectar conmigo, ahora lo tienes más complicado, ahora te lo vas a tener que trabajar. Ahora tienes que pasar por muchas etapas. Vamos a entender todo esto, porque yo sé que si alguno de vosotros os perdéis, familia, o no lo entendéis, o queréis que hable de alguna cosa en concreto, me lo decís, ¿vale? Porque entiendo que estos son temas un poquito más, más profundos. Bien, estáis viendo esta imagen, ¿verdad, familia? Yo no sé si se puede ver, no sé si podéis ver mi ratón. Decidme en el chat si podéis ver mi ratón. El ratón. Yo creo que no, ¿no? Bueno, no pasa nada. Si os fijáis, arriba del todo tenemos el 1, ¿vale? El 1 que es Dios, ¿vale? Dios es el 1. Recordar, realmente Dios estaría más allá del 1, ¿vale? Porque es el Ein Sof, es lo que no puede ser descrito, pero nuestra manera de entenderlo en nuestro cerebro limitado es 1, ¿vale? Es entender la unidad. Dios es el 1. Bien, Dios, el 1, ¿qué crea el 1? Crea el 2, que es Adán. Jogma, donde aquí pone Jogma, que es la sabiduría, esto es Adán. ¿Y dónde está Adán? En el lado derecho, en el hemisferio derecho del cerebro. ¿Bien? Hasta aquí me seguís. Como que Jogma, que es Adán, se siente vacío, que es el número 2, se crea el número 3, que es Eva. ¿Ok? Y Eva es la inteligencia. Bien. Tenemos 1, 2 y 3. En un principio solo existía este triángulo superior. 1, 2 y 3. Solo existía esto. Dios, Adán y Eva. Pero cuando la serpiente tienta al ser humano y le hace comer de la manzana del bien y del mal, se crea todo el universo que veis abajo. Se crea el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, hasta llegar al 10. Y el 10, ¿qué es, familia? El 10 es el planeta Tierra. ¿Vale? El planeta Tierra es donde estamos nosotros. Nosotros antes estábamos aquí arriba y hemos caído al planeta Tierra. Hemos caído en el campo de aprendizaje, en el campo de entrenamiento a la guerra. ¿Vale? Estamos ahora en plena guerra. Bien. Aquí es donde empieza la partida. Nuestra partida empieza aquí abajo, en el planeta Tierra. ¿Vale? El planeta Tierra, ¿con dónde es? Es donde viven los animales. Los animales. La serpiente vivía en el 10, vivía en el planeta Tierra. Y todas estas esferas se han creado en el descenso del hombre desde el mundo espiritual al mundo material. El número 1, familia, es el mundo espiritual. Y el número 10 es el mundo material. Para que me entendáis. Si veis aquí al lado, tenéis una figura de un hombre y veis el árbol de la vida. El árbol de la vida se puede situar, esto ya lo habíamos hablado, se puede situar dentro del cuerpo humano. ¿Vale? Que arriba del todo, el 1 sería la corona, sería más allá de tu cabeza. Y el número 10 serían los pies, por así decir, ¿no? Lo que tocamos con la tierra. Bien. Vamos a ir subiendo, ¿vale? Del 10 subimos al 9. ¿Qué es el 9? 9 se llama Yesod, se llama el fundamento. El 9 es la sexualidad. ¿Qué es lo que nos conecta con la materia? La sexualidad. Y básicamente, esto es muy importante, la magia en la cábala se activa muchas veces por la sexualidad, porque es nuestra conexión entre el uno, entre el mundo mental, espiritual, como lo quieras llamar, a la materia, que es el número 10. Entonces la conexión es el 9. El 9 es como el gran enchufe de conexión entre un mundo y otro. Bien. El 9 también es el ego, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ego es lo que rige el mundo material. Quiero que entendáis algo. Todo esto que veis, el árbol de la vida, es el mapa de la creación. Es cómo se ha creado el universo y cómo se ha creado nuestra vida. Pero lo que quiero que entendáis es que todo es sagrado, todo es una obra de Dios. Pese a que también sea la serpiente que se puso ahí y tal, todo es una obra de Dios. Y esto es lo que tiene de diferente la cultura hebrea o la cultura de la cábala, diferente a la cultura oriental. Todo es Dios. El mundo material también es Dios. La sexualidad también es Dios.
Y como veremos, el ego es lo que controla la materia. Y si te fijas, es verdad, ¿no? Tú plantéate, no sé, Donald Trump, ¿no? Un político potente, ¿no? Un político potente. Hostia, tiene mucha presencia, tiene mucho ego. Y eso significa que le va bien para controlar la materia, para controlar el mundo material. ¿Qué controla un político? Muchas veces el mundo material. Entonces, el ego es la herramienta para controlar el mundo material. Porque esto lo digo, familia, porque me he juntado con miles de personas que me dicen, ya, pero es que, ¿sabes qué pasa, Jorge? Es que yo soy muy espiritual y yo, es que, claro, yo sigo los principios espirituales, pero no me funciona en el mundo físico. Claro que no te funciona en el mundo físico, porque el mundo físico, los principios espirituales funcionan para las esferas de arriba. Pero si tú quieres mover las esferas de abajo con principios espirituales, estás muy jodido, ¿eh? Tú ves a un banco, ¿vale? Tú ves ir mañana a un banco y decirle, oye, mira, yo he estado meditando por la abundancia y he visualizado mucho 1.000.000. ¿Me das 1.000.000? Te van a decir, ¿pero tú estás tonto o qué? ¿Por qué? Porque los principios espirituales no funcionan en la materia. La materia funciona con reglas diferentes. Y esto es lo que tenemos que entender. Esta es la clave para entender el árbol de la vida. Entonces, ¿cómo se mueve la materia? Con el ego. Tenemos que generar un ego, tenemos que generar una identidad. Tenemos que saber movernos en la tercera dimensión. Y esto es lo que muchas veces las filosofías, el budismo, todo esto obvían toda esta parte, ¿no? Y no, es muy importante que te sepas mover en la materia. Y también controlar tu energía sexual. Yesod, el 9, tiene que ver también con la riqueza, el dinero, ¿vale? Es la conexión, es lo que decimos, es la conexión entre el mundo espiritual y el mundo material. Y se hace mediante el ego. El ego tú lo puedes utilizar para el bien o para el mal. También hay un ego malo, obviamente, ¿no? Hay un ego que es creerse el mejor, tal, y ser un prepotente. Todo lo que os voy a hablar, cada esfera es un estado de pensamiento y tiene un desequilibrio. O sea, el ego lo podemos utilizar para bien o lo podemos utilizar para mal. El dinero lo podemos utilizar para bien, lo podemos utilizar para mal. La sexualidad la podemos utilizar para bien, la podemos utilizar para mal. Todo tiene un desequilibrio y un correcto uso. Yesod es, como personaje bíblico, representa a José. José era la persona que llegó a ser faraón y era el que interpretaba los sueños del faraón. Y José, hay una historia para entender bien cómo funciona Yesod, cómo activar el poder de Yesod. Hay una historia en la que la mujer del faraón, o sea, José era el asesor del faraón y le interpretaba los sueños al faraón. Y un día vino la mujer del faraón, un día que no estaba el faraón allí en el templo, y quería acostarse con José. Y José podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Controló su energía sexual. Y eso le hizo crecer y le hizo convertirse luego en faraón. Todo fue gracias a que no sucumbió su energía sexual. Entonces, Yesod también es saber controlar tu energía sexual, saber controlar esa energía, ¿vale? Saber cómo utilizarla bien, más bien, ¿vale? Bien, esta sería nuestra conexión con el mundo físico. Bien. Desde aquí pasaríamos a dos esferas que son como la materialización de lo que es un sentimiento. Ahora os los voy a explicar. La primera de ellas es Hot, ¿vale? Recordad, mira familia, si os fijáis aquí, espero que lo podáis ver bien, ¿eh? Hay dos columnas, o sea, obviamente veis dos columnas, ¿no? Desde el 2 de Adán al 3 de Eva, hay dos columnas. La columna de Eva, la columna del número 3, esa columna es la columna de la racionalidad. Y la columna número 2, la que baja hasta abajo, es la columna de la intuición, ¿vale? Para que entendáis. Entonces, desde el 9 vamos al 8. ¿El 8 qué es? El 8, familia, es el lenguaje, el poder de la palabra. ¿Vale? Todos sabemos que la palabra es muy importante saber cómo hablamos, qué palabras decimos, cómo nos tratamos, cómo nos estamos hablando, ¿vale? ¿Cuál es la potenciación de esto? El ser sincero, utilizar la palabra para generar realidades. Este sería el poder. Pero ¿cuál sería el contrapoder de esto? Sería la mentira, la difamación, utilizar el lenguaje para hacer el mal. Es lo que os digo, cada esfera tiene su parte positiva y su parte negativa. Nosotros podemos utilizarla y tenemos que saber mantener el equilibrio.
Bien, de Hot pasamos a Netza, que es el número 7. Número 7 tiene que ver con el lenguaje emocional. Hot hemos hablado de que era algo mucho más racional y 7 es algo mucho más emocional. Tiene que ver con el lenguaje emocional, con el arte, con la poesía. ¿Vale? Netza es el arte, es la poesía. Y es también, tiene que ver con el placer. ¿Vale? Tiene que ver con el placer. Recordar que en esta esfera seguimos en una esfera que se fundamenta en el vientre. Recordar que el número 10 equivale a los pies de la persona, el número 9 equivale al vientre o a la parte sexual de cada persona, ¿vale? Entonces, esa es nuestra conexión y obviamente los dos lados serían pues Hot y Netza, que Netza significa la parte emocional, ¿vale? ¿Y cuál es el exceso de Netza? Pues es el exceso de placer, el ser un hedonista, ¿no? El placer está bien en la vida, pero si no lo sabes gestionar, te vas a quedar atrapado en el placer. Entonces, tienes que también saber equilibrarte con esta energía. ¿Hasta aquí todo bien, familia? Decidme si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Bien. Ahora vamos Ahora la cosa se va poniendo más interesante. Vamos a Tiferet, que es el número 6. El número 6 es el yo interior. Hay un ego y hay un yo interior. Si tú quieres moverte por el mundo, normalmente te mueves a través de un ego, pero todos sabemos que pues, con el ego solo tampoco llegas muy lejos, ¿no? Y casi todos los que estamos aquí en esta escuela es porque hemos encontrado nuestro yo interior y nos hemos dado cuenta de que hay algo más que el ego y hay un yo interior que tiene que ver con el corazón y con los sentimientos. Yesod es la sexualidad, Tiferet es el corazón, es el otro gran centro que tenemos de pensamiento, el corazón, el poder del corazón, el poder del sentimiento, ¿vale? Y eso básicamente es ese gran centro. De hecho, en la Cábala se dice que Tiferet es la puerta a todas las esferas superiores. Tenemos que pasar sí o sí por Tiferet, tenemos que pasar sí o sí por el corazón. Y esto tiene un ejemplo muy bueno, ¿no? A cada esfera que vamos subiendo es una esfera superior. ¿En qué me refiero superior? Que tiene más energía. ¿Por qué? Porque mira, seguro que vosotros alguna vez habéis tenido una pareja o habéis estado con alguien que tal vez pues, habéis tenido una relación más pasional o solo era una relación más física. ¿Vale? Tú has tenido unos sentimientos, bueno, más o menos, has estado bien. Ahora bien, todos vosotros sabréis que no tiene nada que ver eso como cuando tú te has enamorado de una persona, tú has generado esa intimidad con esa persona, tú te has conectado con esa persona y eso es Tiferet, es esa conexión que no tiene nada que ver con el mundo físico. Realmente, cuando estás en esa conexión, te da igual si no comes. De hecho, si te deja tu pareja, la que estás enamorado, te puedes quedar sin comer, te puedes quedar sin nada porque o sea, es superior a todo. Es una energía muy superior esa a la energía del mundo físico, ¿no? A una persona que solo la quieres por el físico, por ejemplo, ¿no? Entonces, es otro tipo de energía, otro tipo de conciencia muy superior. Bien, esto sería diferente. Y a partir de ahí subiríamos a Geburah, que Geburah tiene que ver con la disciplina, con el control, con el poder, ¿vale? Pero al mismo tiempo tiene el exceso de que puede haber un exceso de control, un exceso de poder. Pero tiene la parte buena que también marca límites, ¿no? Geburah también es decir, bueno, yo tengo mis límites, yo tengo mis estándares en un trabajo, en una pareja, vale, yo tengo estos límites, tengo estos estándares y más de aquí no voy a pasar, ¿no? Eso también es positivo. Y luego tenemos a Geset, que es el número 4, que tiene que ver con la misericordia, con el perdón, ¿vale? Me voy a perdonar, perdono a los demás, aprendo a perdonar, ¿no? El camino del cristianismo muchas veces es también el poder del perdón, ¿no? Hostia, pues bueno, aprendamos a perdonar. Pero también hay un exceso, que es el exceso de perdón, ¿no? O también el exceso también de culpabilizarse. Hay personas, y esto nos pasa a muchos, que tenemos un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Y eso es porque tenemos un desequilibrio aquí en Geset, ¿no? Tenemos un desequilibrio y nos creemos bueno, que somos culpables de algo, ¿no? Y pues realmente pues tampoco somos culpables. Bien. Y de aquí ya pasaríamos a la tríada superior. ¿Qué es la tríada superior? Es básicamente
Binah, Jochma y Keter. Os explico bien. Binah es, ya lo hemos dicho, es Eva, es la parte racional, es la parte, el conocimiento, ¿vale? Es el conocimiento académico, por así decir. Bien. Y Jochma es el conocimiento intuitivo de los mediums, por ejemplo. ¿Vale? Es el conocimiento de, o las mujeres, ¿no? Que tenéis mucho esa intuición. Oye, mira, intuyo esto, creo que va a pasar esto, he tenido este sueño. Eso es Jochma. ¿Vale? Y de ahí pasaríamos al 1. ¿Vale? ¿Qué significa esto, familia? Lo que hemos estado haciendo ha sido, os he estado explicando básicamente cómo nos podemos elevar desde el ego, desde la materia, desde la sexualidad hasta lo más alto. Y luego sería hacer el camino hacia abajo. Este es el camino por el cual, cómo se emana la realidad. Desde el 1, que no es un 1, insisto, es algo que no podemos hablar. El 1 es un mundo en continua construcción, es un mundo infinito. Se llama Atzilut, es el mundo de todas las posibilidades a la vez. Nuestra esencia es del 1, es un mundo infinito. Tenemos infinitas posibilidades, infinitas capacidades. Pero a medida que vamos bajando niveles, cada vez nuestra alma se va limitando más y al final acabamos en un mundo súper limitado, que es el mundo físico. Pero esta es nuestra esencia y es muy loco cómo los cabalistas llegaron a descifrar todos estos estados de la materia y sobre todo cómo los podemos entender y aplicar. Porque al final todo esto, familia, os he hablado de muchas séfiras y tal, pero al final se equivale en 3 puntos, ¿no? 3 centros. El centro sexual o el centro del vientre, el sexo del corazón, o sea, el centro del corazón y el centro del cerebro o del alma, ¿no? 3 centros, 3 cerebros que actúan de diferente manera, con reglas diferentes. Y básicamente, si os fijáis, ¿cómo accedo? Muchas personas me preguntaréis, oye, Jorge, ¿y cómo lo hago para acceder al 1? ¿Cómo lo hago para acceder al mundo espiritual? Porque realmente, familia, si nosotros queremos tener grandes resultados, si nosotros queremos hacer descender, esto lo hablan mucho los cabalistas, hacer descender la bendición, porque el mundo de arriba es un mundo en el cual hay bendición, en el cual está Dios, en el cual están todas las posibilidades, en el cual tenemos todo el poder del mundo. Pero el mundo físico ya sabemos que muchas veces no es así. Es como, vale, sí, en mi imaginación es todo muy bonito, pero luego cuando lo bajo a la realidad es un desastre. Vale, porque pues esa es la idea, ¿no? ¿Cómo bajar? No lo puedes bajar desde la pura inteligencia. Muchos de nosotros nos encanta leer libros, nos encanta hacer cursos, pero lo que te está diciendo este mapa, te está diciendo que para llegar a Dios, tú no puedes llegar a Dios desde el número 3, tienes que llegar desde el número 2, que es desde la intuición. Es decir, tienes que llegar a Dios desde meditar, desde sentir, no desde la racionalidad, ¿vale? Es decir, abriendo la intuición, abriendo el corazón, abriendo la emoción. ¿Y cuál es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? El hecho de Adán y Eva, la salida del paraíso, es porque el 3, que es Eva, intentó, y esto lo dicen los cabalistas, es muy interesante, dice, intentó ponerse encima de Adán. ¿Qué significa ponerse encima de Adán? Mucha gente lo ha interpretado desde un punto de vista más sexual, ¿no? Pero al final es que el 3 intentó ponerse antes del 2. Es decir, que la inteligencia, la razón, intentó llegar a Dios antes que la intuición. Y lo que primero llega a Dios es la intuición, porque Dios no se puede decir, no se puede explicar, sino que se puede sentir, ¿no? Y es muy bonito este principio. Y esto sería, familia, básicamente, algo que ha estado secreto y oculto durante miles y miles de años y que básicamente pues ha sido revelado, ha sido abierto. Hoy en día las escuelas de Cábala están prácticamente abiertas para todo el mundo y hemos podido entender cómo funciona la creación o todo lo que explica el Antiguo Testamento, que al final es algo, familia, que veis que es muy físico, no tiene poco de metafísico, o sea, de lo que os he explicado, casi nada tiene que ver con algo muy místico, o sea, estamos hablando de estados de pensamiento, de psicología y básicamente de crecimiento personal. Entonces, es importante entender todo esto. Obviamente hay mucho que podemos sacar de aquí, principalmente que esto es algo de lo que ya hablamos en el desafío. Recordar que también tenemos un desafío ahora a principios de julio, vamos a hacer un desafío donde vamos a seguir hablando de todos estos temas. Pero esto tiene que ver con los 3 centros de la existencia, es decir, el centro mental, el centro
del corazón y el centro más instintivo. Y cómo manejar estos 3 centros, cómo activarlos o desactivarlos y cómo potenciarlos. Sabéis que nuestro corazón es una bomba electromagnética. Nuestro corazón puede medirse hasta 2 o 3 metros fuera tuyo. Y depende de lo que pienses y depende de lo que sientes. Todo esto es ciencia pura, ¿eh? Os pasaré los autores y los libros para que los leáis, que fliparéis. Dependiendo de cómo piensas, de cómo te sientes, tu corazón, el electromagnetismo de tu corazón es mayor o es menor. Si estás en un estado de gratitud, si estás en un estado de amor, si estás en un estado de conciencia más amorosa, tu electromagnetismo, esto no es familia de, no os estoy hablando de chakras, ni os estoy hablando de nada que no se ha probado, esto es pura ciencia. Nuestro electromagnetismo aumenta. En cambio, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un estado de depresión, estamos en un estado de tristeza, estamos en un estado de vergüenza, nuestro electromagnetismo disminuye. Todo esto son basado, os pasaré los estudios científicos para que lo podáis ver, es muy loco. Y básicamente tiene que ver con eso, con el poder del corazón. Electromagnetismo, corazón. ¿Y qué es un imán? Cuando nosotros hablamos de ley de atracción, hablamos de atraer. ¿Y qué es un imán? Un imán es electromagnetismo. ¿Qué es un imán? Si yo tengo aquí imaginar que esto es un imán, ¿vale? La diferencia de un imán a un objeto normal es que el imán está cargado con mucha energía electromagnética. O sea, si yo a un objeto de metal lo bombardeo con mucha energía electromagnética, se convierte en un imán. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros desprendemos más energía electromagnética, nos vamos a convertir en imanes. Esta es la ciencia de cómo convertirse. ¿Por qué hay personas que dicen, joder, es que esta persona parece que atrae todo lo que quiere? Parece que las personas se vienen hacia ella. Parece que las situaciones vienen hacia ella. Parece que atrae lo que quiere, que atrae dinero, que atrae lo que quiere. ¿Por qué? Porque está vibrando a mayor que una persona que no está en ese sentido. Seguro que os ha pasado alguna vez que estabais en el coche parados ahí delante de un semáforo, habéis mirado al coche de al lado y justo cuando miráis al coche de al lado, esa persona se gira y os mira. ¿Por qué? Porque ha sentido que le estabais mirando. O a veces, seguro que os ha pasado a vosotros, que estáis por la calle, oye, siento que alguien me mira, me giro y me están mirando efectivamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque somos capaces de sentir ese electromagnetismo. Y cuando sabemos hacerlo, todo lo que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, al final, de ley de atracción, de mentalidad, tiene que ver en cómo convertirse en un imán de energía, tiene que ver con pura energía. Entonces, por eso estamos tratando la salud, por eso estamos tratando el amor, por eso estamos tratando el corazón, por eso estamos tratando el conocimiento, para entender que nosotros nos podemos convertir en pilas electromagnéticas, literal, que vibren científicamente más alto que otras. Y eso es lo que va a hacer que nosotros generemos más cambios. Seguro que habéis estado en una fiesta y hay determinadas personas, cuando entran en una fiesta, en una sala donde hay mucha gente, cuando entra esa persona, todo el mundo se gira. Mira a esa persona. ¿Por qué? Porque su nivel de frecuencia es muy alto y atrae las miradas de todo el mundo. En cambio, hay personas que pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque su nivel de frecuencia no es suficientemente alto. Y seguramente si mirásemos, tiene que ver con qué tipo de emociones tenemos, cómo está vibrando nuestro corazón, porque esa es científicamente nuestra bomba electromagnética y eso hace lo que nuestra aura sea mucho mayor o mucho menor. Entonces, cuanto más mayor sea nuestra aura, cuanto más capaces seamos de magnetizarnos, más capaces seremos de atraer. Y esto es un poco la ciencia de esto, de cómo convertirnos en imanes de lo que queremos. Y todo tiene que ver con el corazón. Esto ya os lo he explicado alguna vez, el tema del HeartMath Institute, que está en Estados Unidos, y están estudiando muy seriamente todo esto, la energía del corazón, y cómo el hecho de que depende de lo que sentimos, depende de cómo estamos, podemos generar unos cambios u otros. Y obviamente, aparte de la energía del corazón, que insisto, los cabalistas dicen que Tiferet, la energía del corazón, es la puerta a todo lo demás. Entonces, hay que empezar a meditar con el corazón, hay que empezar a meditar con la energía del corazón, hay que empezar a abrir el corazón, familia, y a trabajar mucho, mucho, mucho la gratitud, todo este tipo de estados, porque es lo que nos convierte literal en imanes. Pero tiene un significado también, más allá de la parte más científica, tiene un significado puro, ¿no? Que es que, mira, yo quedo contigo, quedo con una persona,
y esa persona está criticando, está quejándose, está en un estado de juicio o está en un estado, pues la verdad que me da pereza quedar contigo. Ahora, si yo quedo contigo y tú estás en un estado de gratitud, tú estás en un estado de paz, porque el número 6 también es el estado de la paz, es la serenidad, la paz mental. Si tú estás vibrando en paz mental, si tú estás vibrando con el corazón abierto, si yo te voy a explicar algo y tú no me vas a juzgar y tú vas a darme lo mejor de ti, yo siempre voy a querer estar contigo. Y como yo, cualquier persona del mundo. Entonces, esa es la manera de convertirte en un ser magnético. ¿Cómo te conviertes en un ser magnético? Modificando tus emociones. ¿Vale? Familia. Así que, bueno, hoy hemos tenido una clase potente a nivel metafísico, a nivel también de, bueno, de muchos conocimientos, y hemos entendido un poquito cómo funciona el tema del árbol de la vida, cómo funcionan las esferas. Voy a pasar esta imagen. Cómo funciona, cómo emanamos pensamientos. Y todo lo que yo siempre hablo de, oye familia, hay que aprender a materializar o hay que aprender a desmaterializarse. Puede ser, familia, lo que le pasa a muchas personas que empiezan en el mundo espiritual, que se dedican a hacer, lo que os digo, ¿no? A trabajar en principios espirituales, cosas que tendrían que trabajarse desde el mundo material. Pero, entonces en ese caso, a esa persona le va a decir, vale, deja de meditar y ponte en el mundo material, no sé, sale a la calle, empieza a llamar a personas, empieza a establecer relaciones. El número 9, que era el fundamento, es también el número de la socialidad, ¿no? Esto, muchas personas que somos espirituales, a veces nos olvidamos de la socialidad. ¿Socialidad qué significa? Que puedes aprender algo de todo el mundo. En cambio, ¿qué es lo que hace? Para mí una de las cosas que me da más rabia, entre comillas rabia, es el ego espiritual, ¿no? Es el hecho de decir, no, ¿sabes qué? Yo como que he leído algo o he hecho este curso de meditación o sé un poco más, soy mejor que tú y estoy más desarrollado que tú y tú estás como ahí por abajo mío, ¿no? Entonces, lo que el número 9 es la socialidad, es el hecho de decir, vale, de todo el mundo podemos aprender algo. De todo el mundo podemos aprender algo. Entonces, a una persona muy espiritual le diría que socializase más, que se mezcle más con esas personas que él considera que son como salvajes o que él considera que son como impuros, que se relacione más con ellos. Pero también podría ser el caso contrario. A una persona que sea muy materialista, le diría que, bueno, que dejase de relacionarse con esas personas tan materialistas y empiece a ver otras perspectivas, que empiece a oír más su corazón, que empiece a elevarse más. ¿Vale? Son, como hemos visto, todo equivale a un juego de energías, a un equilibrio. Si estamos muy arriba, hay que bajarlo abajo. Si estamos muy abajo, hay que subirlo arriba. ¿Vale? Y son entender estas energías. ¿Cómo podemos elevar, cómo podemos subir un pensamiento? Para subir un pensamiento, ya sabemos que el grado más alto es un grado que no interviene la razón. Es un grado que interviene la intuición, que interviene el subconsciente. Es un grado que prácticamente podemos llegar o por meditación o por éxtasis. ¿Vale? Hay varias maneras de llegar al éxtasis, por ejemplo, con mantras. ¿Vale? Si me preguntaseis, oye, Jorge, ¿cómo accedo para acceder al 1? ¿No? ¿Cómo accedo a esa unidad del 1? Obviamente, ha habido mucha gente que lo ha hecho a través de ayahuasca, a través de drogas. También se puede hacer a través de mantras. Repetir un mantra durante muchísimo tiempo puede hacerte llegar a un éxtasis a través de puramente meditar, a través de privación de luz. Está demostrado que cuando nosotros pasamos mucho tiempo con poca luz, nuestra glándula pineal se activa y podemos llegar a tener experiencias de éxtasis religioso. Que al final el éxtasis religioso, si se pudiese resumir con palabras, sería dejar de sentirte tú para sentir todo, para sentir que formas parte de un todo en el cual no existe tu nombre, no existe tu identidad, porque como hemos visto, tu nombre, tu identidad pertenece a las esferas de abajo. Cuando tú estás en las esferas de arriba, no existe ni tu nombre, ni tu identidad, ni tu sexo, simplemente eres una energía que está flotando, que está viviendo, que no juzga, que está en paz. Y eso es lo que sería la iluminación. Si nosotros leemos cualquier libro de cualquier gran maestro que te explica la iluminación, te explica eso. Pura unidad, puro fluir, pura sensación de hacer. Y eso es el estado más poderoso que hay. Ese es el estado más poderoso que hay y es el estado desde el cual es posible generar milagros. Entonces hablamos de, oh, el libro del curso de milagros o el libro de no sé qué. Bueno, ¿cómo se generan milagros? Se generan milagros cuando cuanto más consigues acceder a estas esferas, más magnetizado vuelves hacia las esferas de abajo. ¿Vale? Eso sería como la lógica por la cual
siempre estas personas, este tipo de profetas siempre han conseguido como más cambios en la realidad. ¿Vale? Y este sería, bueno, un poquito la idea de lo que serían estos secretos del árbol de la vida, de cómo entender cómo hemos llegado hasta aquí. Quiero ver vuestras preguntas. Ahora sí, vamos a abrir ronda de preguntas, familia. Sí, pero se ve muy pequeño. Os voy a pasar, familia. Sí se ve el ratón. Ah, no sabía. Es familia, es que no os he podido. Mira, os voy a pasar la foto para que la podáis ver, ¿vale? Básicamente esto es lo que tiene que ver con el árbol de la vida, cómo se crea el árbol de la vida. ¿Hay algún libro de eso? Me gustaría profundizar. Sí, familia, os recomendaré. Os voy a enviar un libro. La persona que mejor explica el árbol de la vida, porque esto que os he explicado yo es súper simplificado y lo he aprendido después de muchos años, porque estudiar cábala es lo más complicado del mundo, te podría llevar toda la vida entender una sola séfira, es una locura. Y la persona que mejor lo ha resumido, porque yo tampoco me quiero estar toda la vida estudiando esto, pero la persona que lo ha resumido es Mario Saban, para mí, y le hice una entrevista en mi Instagram y os pasaré algún vídeo de él para que estudiéis lo que él hace, porque lo explica muy bien y desde un punto de vista muy psicológico, también espiritual, pero muy psicológico. Es como los chakras, muy interesante eso, no lo sabía, y me hace entender cosas. Sí, es lo mismo. Los chakras, si os fijáis, es lo mismo. Están situados dentro del cuerpo humano y forman parte de centros nerviosos, centros de energía. Solo que en el caso del chakras pues son 7 puntos diferentes, pero al final hay los puntos grandes, ¿no? O sea, el corazón, el vientre y el cerebro, ¿no? Esos serían los puntos más grandes. Qué gran secreto, brutal. Increíble, ahora empiezo a entender. Bien, familia, bueno, me gusta que hayáis tenido alguna iluminación. Una clase increíble, hoy andaba justo escuchando algo sobre esto y tú me lo acabas de confirmar, alucinante. Me ha encantado la clase de hoy. Bueno, bien, me alegro, familia. Decidme en comentarios qué os parece todo esto. Voy a repasar en la grabación. Quiero llegar en la 1, conectar. Exacto, familia. Lo más importante es que entender la profundidad de nuestra alma, ¿vale? Porque muchas personas, a veces, y nos pasa a todos, a mí me pasa, que te quedas igual muy centrado en un mundo, o en el mundo del corazón, o en el mundo material, o en el mundo espiritual, pero no te das cuenta de la profundidad que tiene nuestra alma. Nuestra alma tiene muchos niveles de conciencia, en muchos niveles. Y entender esto y poder descifrar cada uno de ellos. Y sobre todo, familia, lo que sí me gustaría que os quedaseis con algo, es entender que cada nivel es sagrado. Cada nivel es sagrado. Cada nivel tiene su equilibrio y su desequilibrio, ¿no? El ego no es malo, ¿vale? El ego se puede utilizar para bien, lo puedes utilizar para crear una fundación y dar de comer a niños pobres. O sea, dejemos de demonizar, ¿no? Y el dinero también. O sea, todo es sagrado en su correcta medida, ¿vale? Ahora, si te quedas toda la vida en el ego, pues probablemente sea un desequilibrio porque no has llegado a entender la profundidad de tu alma, ¿vale? Y lo mismo pues con todo, ¿no? O sea, son todo profundidades y obviamente cuál es nuestra función, como decía Rosa, ¿no? Yo quiero llegar al 1, yo quiero llegar al 1. Claro, nuestra función es volver a ese paraíso que nos expulsaron del paraíso y nuestra función es llegar a volver. Lo que pasa es que Dios nos lo puso difícil. Nos dijo, sí, tú estabas ahí en el paraíso, pero ahora te vas a joder y te vas a ir a la tierra y ahora te toca escalar el doble, vas a tener que pasar por muchos más niveles porque antes era mucho más fácil llegar al 1, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la tierra es un campo de entrenamiento, es un campo donde venimos a aprender y básicamente a saber reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con esa vuelta al 1, ¿no? Digamos que el 1, para que entendáis, sería el Big Bang, ¿no? De hecho, lo dice la ciencia, todo viene de una unidad, del Big Bang, y a partir de ahí todo se expandió, todo se creó todo el mundo, se creó la multiplicidad. Del 1 se creó el 2, el 3, el 4 y el 5. Y así, eso es lo que tiene que ver. Por eso es 1. Y por eso el Génesis, y esto es muy loco, como los cabalistas o como en el Antiguo Testamento se habla de todo esto. Hay fragmentos cabalísticos, hay documentos cabalistas que hablan literal, se llama el Sim-Sum, escribiré aquí, es muy loco, que habla de cómo se crea el universo y hablan del Big Bang. Y esto lo hablaban, no sé, en el año 1000 antes de Cristo, ¿no?
O sea, es muy loco como Simsum. Y es muy loco. Esto Mario Saban también habla mucho de eso. Y es muy loco porque muy interesante cómo a través del puro pensamiento y de la pura reflexión podemos llegar a entender cómo ha sido creado el universo. Y el gran descubrimiento de los cabalistas fue que el universo está creado exactamente igual que el ser humano. Nosotros funcionamos igual que el universo. Nuestra mente funciona igual que la creación del universo. La gran descubierta es que el proceso de cómo se creó el universo es el mismo proceso de cómo se ha creado nuestra mente. Y que los principios que rigen todo el funcionamiento del universo son los principios que rigen todo el funcionamiento de nuestro ser. Entonces es muy loco como todos estos principios espirituales, mentales. La cábala, para que lo entendáis, no solo es religión, no solo es espiritualidad, es una mezcla de conceptos filosóficos, físicos. Eran como súper científicos que trataban un montón de cosas a la vez. Y entender esto, pues bueno, es muy grande. Vale, me ha gustado, me ha aclarado cosas, pero llegar al 1 me daría miedo, por eso es por darme cuenta de la realidad de volver a tierra. Exacto, exacto. Es que, bueno, de hecho es algo que se trata con respeto. Nosotros, aquí lo estoy hablando muy, muy en familia, pero realmente los cabalistas le guardan mucho respeto hacia subir las escaleras más arriba, precisamente porque también probablemente, como dice Estefanía, puede tener algún tipo de riesgo, ¿no? Porque básicamente sí que se sabe que este tipo de experiencias místicas tan potentes puede llegar a ser, puede haber personas que puedan llegar incluso a morir o, bueno, que puedan pasar cosas, ¿no? Al final, bueno, estamos en niveles, lo que dicen es que el 1, los niveles del 1, son niveles que están en continua creación. Es un mundo inacabado, ¿no? Es como cuando, no sé si habéis visto alguna película. De hecho, hay una película, que esto ya, hoy ya no lo voy a hablar, pero otro día, si queréis, os lo explico, que es Matrix. Matrix la estudiaron los hermanos, la escribieron los hermanos Wachowski mientras estudiaban Cábala. Matrix habla pura y únicamente de Cábala. Esto os voy a hacer una clase, una masterclass de Matrix, porque vais a alucinar. Toda la película de Matrix te está hablando de todos estos mundos, de cómo llegar a trascender el mundo físico y cómo llegar a realizar esos milagros en el mundo físico. Y es muy, muy, muy loco. ¿Vale? Entonces, bueno, todo esto lo estaremos hablando en alguna otra clase. Bien, 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 bien. Entonces, el 1 es la unidad, que somos uno. Sí, correcto. El 1 es la unidad, es lo más parecido a lo que sería Dios, pero obviamente no es Dios. Dios es más que la unidad. Pero bueno, realmente para que nos entendamos, sí. Y es el Big Bang, es de donde venimos. Entonces, siempre que tú entiendas todo desde una coherencia, ¿qué es la paz? ¿Qué es la serenidad? Cuando tú te sientes, o sea, familia, todos sabemos que la vida no es justa, todos sabemos que la vida hay cosas malas, que nos pasan cosas malas, todos lo sabemos. Pero todo, o sea, esas cosas malas nos pasan a todos. Lo que pasa, lo que cambia es tu estado de conciencia. Dependiendo de cómo sea tu estado de conciencia, tú lo vas a percibir el cambio de una manera buena o de una manera mala. Entonces, la idea es, todo lo que pase, lo importante es que si lo sabes interpretar desde la unidad, entenderlo como, mira, ha pasado porque tenía que pasar, incluso si me ha pasado algo malo a mí, ha pasado porque tenía que pasar y realmente lo único que puedo hacer es entenderlo como parte de un todo que ya ha sido así. Esto lo dice Sadhguru, ¿no? El presente es un regalo y es algo que no puedes devolver. O sea, el presente ya ha pasado. Entonces no sirve de nada, que nos pasa a muchos, que nos estamos quejando del presente. Ah, sí, es que me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, me ha pasado. El presente ya ha pasado. Solo podemos pensar en el segundo después del presente. El segundo, lo que ya ha pasado, ha pasado. Es perfecto, según lo que ha pasado, porque no lo podemos cambiar. En las etapas en las que más me conecto conmigo y me siento más conectado con el universo, menos alivio siento. Ah, menos líbido, ¿no? Qué bueno, qué bueno. A ver, muy, muy interesante. Muy interesante. Sí, 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 claro. Totalmente, tío, totalmente. Exacto. Cuando estás en un estado muy espiritual, vibras en una energía diferente. En cambio, cuando estás más pegado al mundo físico, tienes una libido más potente o estás más pegado al mundo. Son etapas, ¿no? Y son partes de nuestra alma. También es importante no dejar de lado ninguna de ellas, porque yo también, o sea, a veces
te pasa, ¿no? A mí me pasa mucho, que cuando te centras en una esfera, dejas de lado las otras, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber también ir transitando por todas ellas, porque quedarnos solo en una es también un desequilibrio, ¿no? Sería que o sea, el correcto sentido del árbol de la vida, según los cabalistas, es un flujo. O sea, realmente el árbol de la vida tendría que ser como agua corriendo, ¿no? Tendría que correr el agua y ir pasando por todas las etapas. Si no, si solo te quedas en una y atascado, es que hay algo ahí en esa esfera, ¿no? Me quedo solo atascado en el amor, o me quedo solo atascado en el ego, o me quedo solo atascado en... Quiere decir que te has quedado ahí atascado y que no está fluyendo el agua. Haz la clase de Matrix que vamos a flipar. Vale, va. Pues venga, la próxima clase la vamos a hacer de Matrix, ¿vale? Vamos a hacer una super clase de Matrix, porque luego cuando veáis la peli os prometo que la vais a ver súper diferente. Vais a ver una locura. Y está, o sea, es verídico esto, ¿eh? Ellos estudiaron en el Kabbalah Center de Nueva York y toda la película de Matrix está basada en los principios de la Kabbalah. No solo los hermanos Wachowski, hay muchos famosos que han estudiado Kabbalah, Madonna, Aston Kutcher, Demi Moore, bueno, muchísimos han pertenecido, por ejemplo, al Kabbalah Center, que también está en habla hispana. Pero bueno, es eso. Yo lo que he intentado hacer es una versión resumida, porque obviamente esto es infinito, ¿no? Lo que podemos profundizar, pero lo importante es entender cómo funciona nuestra mente, cómo podemos movernos. Familia, pues quedo aquí a la espera. Si tenéis alguna preguntita más, alguna cosita más, recordaros, todos los que estáis viéndome, que tenemos un desafío gratuito el día 3, 4, 5 y 6 de julio. Un desafío completamente gratis. Los que nos estáis viendo por otras plataformas, con la palabra OK, tenéis una entrada completamente gratuita donde vamos a estar hablando de secretos de la cábala. Voy a estar hablando en este desafío. Vamos a hablar sobre el poder, cómo técnicas concretas para activar el poder del corazón, para activar el poder del vientre y para activar el poder del cerebro. Lo que dice el Sefer Yetzirah, el manuscrito cabalístico, que si nosotros fuésemos capaces de controlar estos tres centros, porque dice el Sefer Yetzirah, el libro cabalístico, el mundo fue creado en tres, ¿no? En estos tres centros. Si nosotros fuésemos capaces de controlar estos tres centros, seríamos capaces de crear como Dios, ¿no? Seríamos capaces de tener ese magnetismo tan grande. Y eso es lo que vamos a intentar hacer en este desafío. Y obviamente toda la investigación que estamos haciendo, toda la investigación que estoy haciendo, que estoy aprendiendo cosas muy potentes que os voy a ir compartiendo, tiene que ver con todo esto, con cómo activar el centro del corazón, cómo activar el centro del vientre, cómo activar el centro de espiritual y cómo saber transitar por estas dimensiones para convertirnos en imanes. Al final lo que queremos es que nuestra vibración sea superior para que los resultados sean mucho mejores. Matrix, sí, pues sí, eso verlo por ahí. Familia, luego otra cosita más, los que, no sé si, bueno, de aquí, en realidad tengo que deciros que casi todos estáis dentro de la mentoría, pero si hay alguna persona que no se haya apuntado a la mentoría, recordaros que tenemos alguna plaza libre, hemos dejado una plaza en concreto y podríamos abrir hasta 2 para personas que quieran mejorar su negocio, mejorar el tema de ingresos online o simplemente que quieran crear una marca personal potente. Si alguno de vosotros de la escuela, ya os digo que estáis casi todos dentro, pero si alguna persona o de las que nos estáis viendo fuera queréis que os ayude a crear vuestra marca personal o a crear esos negocios, esas vías de ingreso y potenciar y crear esa marca personal potente, simplemente me tenéis que escribir la palabra mentoría y os hablaré en privado para que podamos concretarlo. Bien, familia. Quedo a vuestra espera si tenéis alguna preguntita más. Voy a acabar la grabación.